Últimamente escuchamos mucho que estamos saliendo de la crisis, que 2014 es el año de la recuperación. Lo escuchamos del Gobierno central, del Partido Popular, y los distintos equipos de gobierno del Partido Popular tienen la instrucción de repetir muchas veces este discurso para que la ciudadanía llegue a creérselo. Aquí en Coín también hemos podido ya escuchar a nuestro alcalde en una rueda de prensa diciendo cuánto ha disminuido el paro en nuestro pueblo, en Coín. Las cifras son las que son. En diciembre de 2014, 289 parados menos inscritos en la oficina del INEM que en diciembre de 2013. Esto es así. Y además fue el dato que dio el alcalde. Pero vamos a ahondar un poquito más en la realidad que tenemos en Coín, en nuestro pueblo. Por un lado, estas cifras son de las personas que realmente están inscritas en la oficina del SAE, de Servicio Andaluz de Empleo. Pero ¿cuántas personas, sobre todo jóvenes, están paradas y no están inscritas en el SAE? Seguro que todos y todas conocemos algunas. ¿Cuántos jóvenes se han tenido que ir fuera de España, en Coín también, a trabajos precarios? Seguro que todos conocemos algunos. Por otro lado, hablar desde un diciembre a otro es poco significativo y nos puede llevar a concluir que haya sido un año de recuperación de forma errónea. De hecho, en el primer trimestre de 2014 bajó efectivamente el número de parados, en el segundo trimestre volvió a bajar, pero luego en el tercer trimestre subió este número y en el cuarto trimestre volvió a subir el número de parados. Lo único que está pasando y se refleja en estos altibajos es que se está contratando en la Administración pública a golpe de subvenciones con empleos temporales y en la empresa privada con empleos también temporales. Esto lo ratifica el hecho de que de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 en Coín baja efectivamente la cifra de desempleo en 289, pero de estos 289, 200 personas, y así lo reconoció el alcalde en su rueda de prensa, son las que se han contratado en las subvenciones por obras públicas. Subvenciones de la Diputación Provincial que, siendo del mismo color que el equipo de gobierno de Coín, tiene mucho interés en determinados proyectos en este pueblo y, sobre todo, en bajar a meses de las elecciones el número de desempleados, aunque esos empleos duren solamente 6 meses. Aparte de esos 200, están los contratos de otras subvenciones, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, como empleo joven. Total, que esa disminución de 289 de este año es provisional, debido a contratos temporales. Y, por último, nos parece interesante analizar un dato relativo a género. Si segregamos los datos del paro por sexo, nos encontramos con que en empleo masculino ha habido una bajada de diciembre a diciembre de 289, pero la cifra de paro femenino pasa de 1.503 a 1.504. Es decir, que si aumenta el empleo es solamente el empleo masculino y temporal, pero se sigue destruyendo el empleo femenino. En definitiva, 2014 ha sido, como los últimos años atrás lo ha venido haciendo, un año de precarización del empleo, de temporalidad y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, incluso de aquellos que tienen un trabajo fijo. Cuando hablamos de temporalidad, estamos hablando no solo de todos aquellos trabajadores que no son fijos, que suponen un 60% de la población activa, que es mucho, sino que nos estamos refiriendo a contratos de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, al paro de nuevo cuando terminan estos meses. Cuando hablamos de precariedad, estamos hablando de contratos de 4 o 5 horas diarias, de sueldos míseros y de jornada de hasta 10 horas diarias. Hoy precisamente ha salido publicado el informe de la OIT que afirma que al menos en 5 años no bajará la cifra de desempleados en España, que ahora mismo se sitúa en un 21%. Y esto no es lo peor es que se sigue sin tomar medidas de recuperación. Se ha continuado en Coín, como en otras partes, sin iniciar verdaderas medidas de creación de empleo estable y sin verdaderas medidas de fomento del autoempleo. Si algún pequeño negocio se inicia y sigue adelante, no es desde luego por la facilidad y las ventajas que se les está ofreciendo desde el ayuntamiento. Y ese empleo temporal que ha subido, ese personal que vemos ahora en las calles, en las plazas, en los bulevares, dentro de poco habrá terminado su tiempo de subvención. Y de nuevo vuelve a ocurrir lo que ocurre siempre.
Desde Izquierda Unida no hemos tenido a lo largo de esta legislatura ningún problema en reconocer cuando determinados proyectos del equipo de gobierno nos han parecido bien, pero de la misma manera que ahora vemos lo que ve y todo el pueblo comenta, que todos los años deberían de ser años de elecciones, para que se hiciesen muchas cosas como de golpe se están haciendo ahora. Situación que nos recuerda a cómo disminuyó el paro poco antes de las elecciones de 2011, gracias, entre otras cosas, al destrozo de la Alameda, o nos recuerda el Plan Zapatero de 2010 para los municipios, y que se quedó en nada. En fin, tanto uno como el otro maquillando los datos. Nos preguntamos qué pensará la ciudadanía cuando el equipo de gobierno del PP dice a 5 meses de las elecciones que estamos mejor. ¿Qué pensarán las familias que lo están pasando muy mal, con todos sus miembros en paro? Las que siguen viendo cómo sus jóvenes se van fuera sin quererse ir. Las que constantemente siguen en Coín, perdiendo el empleo. Las que siguen sin encontrar ningún empleo. Y las que están trabajando sin ninguna seguridad ni estabilidad, en condiciones precarias, temiendo siempre perder el empleo. No se ha querido diversificar la economía de Coín. No se ha querido promocionar desde el ayuntamiento el empleo estable, y desde el equipo de gobierno se ha defendido cada una de las medidas del Gobierno central, que van encaminadas a precarizar el empleo y, por tanto, a ser esclavos y esclavas. Coín se merece algo más porque es cabeza de comarca. Es un pueblo lleno de recursos, huertas, sierras, situación geográfica privilegiada, mucho trabajo de restauración en su casco antiguo. Las subvenciones son necesarias, pero no podemos supeditar el empleo a las subvenciones. Si no hay empleo estable, no se puede reactivar la economía. Y estamos en el mismo círculo de pan para hoy y hambre para mañana. Y si para colmo el pan de hoy ya lo tenemos porque faltan meses para las elecciones, el hambre puede estar ya hoy mismo. No puede pasar más tiempo sin que se empiece a reactivar en Coín los sectores de la economía en los que tienen más potencial, como la agricultura, la ganadería, el turismo sostenible, urbanismo restaurador o pequeño comercio.